nosotros y que esa palabra llegue profundo, traspase nuestro ser, llegue hasta el tuétano y que no solamente la escuchemos, sino que la pongamos en obra. Señor, bendícelo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Te subo la tecla. No, pero yo quiero escuchar a los náufragos. Vengan, uno de los náufragos que cuenten cómo sobrevivieron a un naufragio. A ver, ¿dónde están los náufragos? ¿Qué? Voy, vete. Los náufragos, vengan. A ver. Sufrieron un naufragio hace poco estos muchachos. ¿Qué tal? Pues no quiere decir nada, pero ya, ni modo. Sobrevivimos, amigos. Fuimos a la playita, pero la pasamos muy chido. Tuvo sus altibajos, más bajos que altis, pero no es cierto. Íbamos en carretera y salimos de aquí como a las 5 de la mañana. Todo bien, todos bien despiertos. Y saliendo de la ciudad nos enfrentamos a un ciclón, una tormenta. No, una tormenta, no se veía nada. Pero continuamos siempre. Siempre con la fe adelante, ¿no? Luego en eso se nos cruza un pedazo de llanta en el camino, ¿no? ¡Pum! Lo esquivamos. Primer milagro. Y luego vamos todos risa y risa de que vamos a llegar a la playa, bien ilusionados, ¿no? Ilusionados a lo que sigue. Ya íbamos, ya había amanecido, ya había solecito, ya habíamos pasado Tepic, íbamos a Mazatlán. Y pum, truena algo en el coche. Lo tronó, pum. Y pues ya, no supe que todo el mundo se despertó. Y ya paramos el carro más adelante con el vuelito que llevaba. Y en eso, en cuanto se para, empieza a salir humo del cofre. Y ya, Jafet se baja, abre el cofre, me asomo y se está incendiando el coche. Pues alguien de las chicas traía una botellita de agua y vámonos, échaselo. Yo traía botes en el coche y lo apagamos. Bueno, pues venía, se desvieló, pues ya lo tengo que decir abiertamente. Tengo que confesar. Parecía un reality show porque todos ya estábamos así como viendo el coche, sin saber si íbamos a llegar o no. Pero estamos aquí con vida. Y si fuimos, ya el carro se lo llevó la grúa, y nosotros llegamos a la playa en camión y disfrutamos al máximo. Y ya regresamos a la realidad, pero ya, con vida. La evidencia es el color de piel. Sí lo lograron. Nos vamos a la playa. Llegamos a la playa. Sí. Ay, estos muchachos, pero bueno. Está bien. Bueno, ¿cómo están, iglesia? ¿Les he dicho que los amo? Los amo mucho. Dios los bendiga en esta mañana. Qué alegría verlos. Acá están los reparadores tratando de... Ahí están, bueno, los técnicos. A ver si podemos utilizar la tele. Bueno, vamos, este tema que quiero compartir con ustedes, realmente, digamos que Dios me puso en esto en el corazón, hablarlo con todos ustedes, iglesia. Ahí estaba con mi grupo pequeño, estábamos compartiendo en la mañana, y después de una clase muy, muy bonita de las dispensaciones de la Biblia, pues nos pusimos a decir cuáles eran nuestras peticiones de oración, y en medio de la plática el Señor me puso en el corazón decirle algo al grupo y lo voy a replicar con ustedes. Por eso hoy vamos a hablar acerca de lo que es el ánimo. El ánimo. Yo quiero preguntarte, ¿qué te quita el ánimo? ¿Qué te está quitando el ánimo hoy por hoy? ¿Te está quitando el ánimo una situación familiar? ¿Te está quitando el ánimo una situación con tus hijos?
te está quitando el ánimo, que tu cuerpo ya no funciona como hace 10 años. Por ejemplo, yo ahorita estoy cojo. ¿Saben por qué estoy cojo? Porque me puse a brincar con Marco en los brincolines esos. Y como que el líquido de la rodilla ya empieza, ya cuando uno está llegando al cuarto piso, ya empieza el, antes no. Entonces, ¿qué te produce desánimo? La verdad, o sea, yo quiero que te lo preguntes, ¿qué te puede producir desánimo? ¿Un anhelo que tú querías ver y no has logrado? ¿Una familia que tú querías construir y en un momento como que sientes que se te desbarata? Todos esos detalles de la vida nos pueden llegar a producir desánimo. Pero sin embargo, Dios tiene una palabra específicamente para nosotros en esta mañana. Y yo les quiero pedir que tomen apuntes porque realmente yo no hice notas de estudio hoy. No las hice. Por cierto, ayer estábamos de aniversario con mi esposa, 11 años de aniversario, mi amor. Te amo. Hace 11 años que soy un hombre libre. Estoy hablando en serio. Qué aburrido estar soltero. Y normalmente cuando uno está soltero se le desviela el carro y todas esas cosas. Si uno estuviera casado, la mujer le dice a uno, no lleve ese carro. Ah, porquería de carro que se le va a dañar. Pero bueno, eso es lo padre de estar casado. Bueno, entonces, nosotros nos encontramos vamos a ubicarnos un poco en el tiempo histórico de la Biblia. Vamos a ubicarnos aproximadamente unos 500 años antes de Cristo, ¿sí? Y 500 años antes de Cristo fue una época dorada a nivel profético en la historia del pueblo de Israel. Nacen hombres brillantes, hombres llenos del Espíritu Santo como Nehemías, hombres como Ageo, como Habacuc, como Malaquías. Todos esos profetas menores en ese contexto de la historia, cuando el pueblo de Israel está intentando regresar a Jerusalén después de los 70 años de cautiverio en un lugar de la historia, en un punto geográfico llamado Babilonia, lo que hoy conocemos como Irak, ¿sí? Y entonces el pueblo de Israel pues es cautivado, es tomado prisionero y dura 70 años. En esos 70 años pasan muchas cosas y quizás una de las más dolorosas y difíciles es que el pueblo de Israel se desaparecen 10 tribus de Israel. Se desaparecen las 10 tribus. Por cierto, quiero decir que se desaparecen las tribus, para los que han leído con nosotros el devocional estos días, las 10 tribus que se fueron con Jeroboam, un rey sustituto falso que, digamos, dividió el pueblo de Israel. Y esas 10 tribus se pierden en Babilonia. Y era natural que se iban a perder porque perdieron su identidad, perdieron sus raíces, ellos desaparecen. La única tribu sobreviviente entonces es la tribu de Judá y Leví. No, los levitas. Por eso es que hoy por hoy en Israel, hoy en el siglo XXI, 2023, hoy por hoy, se está reconstruyendo la nueva línea sacerdotal y genealógicamente ellos tienen el registro de las líneas levíticas, ¿sí? Bueno, eso es un tema que no lo voy a explicar porque es muy largo. Bueno, entonces, ellos están, de las 12 tribus, medio sobreviven 2, y ellos llegan empobrecidos, después de un tiempo, digamos, de ser prisioneros en Babilonia, pero llegan con una sola cosa. Solamente se llevan una cosa. Cuando regresan del exilio, llegan solamente con algo: promesas de Dios. No traen nada más, absolutamente nada, no tienen nada. Efectivamente llegan a Israel. Quiero que pienses en esto, haz de cuenta que se destruye su lugar más sagrado. Y por cierto, quiero aclarar que muchos de los que fueron cautivos, que se fueron cautivos, algunos de ellos eran niños de 10 años. Haz de cuenta la edad de Marquito, mi hijo, de 10 años, 12 años, 15 años, hasta 20 años. Y cuando regresan, ya tienen ellos 80 o 90 años.
Así que de alguna forma ellos tienen en su mente el registro de la majestuosidad que significaba el templo de Salomón. O sea, ellos tienen en la historia, en su mente, toda la majestuosidad del templo de Salomón. Y llegan y ven Jerusalén destruida, porque ellos no la habían visto destruida. Y, o sea, imagínate, sales del exilio, sales de ser prisionero, llegas y tienes en tu imagen la Jerusalén que dejaste, y cuando regresas está completamente destruida, acabada, aniquilada. Bueno, no sé, para por ejemplo los que no son de Guadalajara, pero cuando uno por ejemplo salió de un pueblo, de una ciudad, de un país, y cuando uno regresa a ese pueblo, a esa ciudad o a ese país, y uno se da cuenta que ya no es la misma, que ya no existe el lago, el río, que el río se secó. No sé si a uno le da como nostalgia, como tristeza. ¿Sí han tenido esa sensación? Bueno, eso es lo que pasa. Entonces vamos a abrir la Biblia, por favor, que ya le conté el contexto histórico. Vamos a ir a la Biblia, al libro de Ageo, capítulo número 2. Ageo es un libro muy corto, solamente tiene 2 capítulos, pero es un libro que habla acerca del ánimo, de cómo desarrollar el buen ánimo y la esperanza. Y Ageo, en el capítulo 2, versículo 3, uy, los técnicos ya repararon esto, por eso es que se les paga. Muy bien, sigan así, muchachos. ¿Quién ha quedado entre ustedes que haya visto esta casa en su gloria primera? ¿Cómo la ven ahora? Hace la pregunta Ageo. ¿No es ella como nada delante de sus ojos? Ageo 2:3. Esta casa no es igual como la dejaron. ¿Bien? Esta rodilla. Mira, algunos de ustedes recuerdan esta casa, este templo con su antiguo esplendor. ¿Cómo se compara este con el otro? No se parece en nada. Y quiero que pensemos en esto. La Biblia enseña, ahora quiero por favor, porque vamos a hacer, yo quiero que todos me presten atención hoy porque si no se me pueden perder. Vamos a hacer algo que se llama paralelos bíblicos. Así que este mismo pasaje vamos a verlo, ya lo vimos desde la mirada de Ageo, ahora vamos a verlo desde la mirada de Esdras, que fue contemporáneo, ¿sí? Se parece un poco a cuando uno lee los evangelios. Vamos a ir a Esdras capítulo 3, versículo 13. Esdras 3:13. Para que tengamos claros, a ver, ubíquense los que les gusta escribir. Nehemías fue un diplomático, ¿ok? Un diplomático. Ageo fue el profeta en ese momento, bueno, con otros profetas, y Esdras es el gobernador. O sea, él es el que tiene, digamos, que liderar todo el proyecto. Y aparece otro personaje que vamos a entenderlo y escríbanlo, Zorobabel. Ese nombre es muy interesante de Zorobabel. ¿Saben qué significa Zorobabel? Salido de Babel, sacado de Babel. Su papá, antes de que ellos salieran de Babel, cuando nace, el papá de Zorobabel le dice: cuando tú seas grande, tú vas a sacar a este pueblo de Babel. Y por eso le puso Zorobabel, sacarás al pueblo de Babel. Qué padre, ¿no? Y Zorobabel se convierte entonces en un líder político para el pueblo de Israel. Todo el contexto así. Bueno, entonces Esdras capítulo 3, versículo 13, y vamos a leer desde el versículo, 13, dice así: los gritos de alegría se mezclaron con el llanto y produjeron un clamor que podía oírse en gran distancia. No voy a leer todo el contexto porque si no, no vamos a terminar hoy, pero dice que cuando llegaron a Jerusalén, habían gritos con gritos de. ¿Cómo mezclas gritos de alegría con gritos de llanto? O estás de fiesta o estás llorando. ¿Me comprenden o no? ¿Sí lo comprenden, Lorena? Se mezclaron gritos de alegría, claro. Las generaciones anhelaban llegar a Jerusalén, querían regresar a su tierra natal, a la tierra de sus padres. Así que cuando ellos llegan, empiezan a cantar alabanzas, gritos de alegría. Hacemos fiesta, hoy hacemos una fiesta, y estaban felices. Pero en medio de ese júbilo de alegría, otros que iban empezaron a llorar
no puede ser, ¿cómo está Jerusalén? Y empezaron a mezclarse los gritos de alegría con los gritos de llanto, y dice que podían oírse a la distancia. Y eso puede pasar, y eso pasa también en la iglesia. O sea, hay personas que aquí están en una renovación espiritual, que están empezando a ver promesas de Dios, que están empezando a tener esperanza divina, y pueden estar cantando de alegría, mientras otros pueden estar cantando o gritando de tristeza. Eso pasa también aquí en la iglesia. Y entonces lo difícil es ese desánimo. ¿Qué produce el desánimo? Y quiero aclarar qué produce el desánimo. Lo primero que produce un desánimo es no haber superado la pérdida, para que lo escriban. ¿Qué me produce desánimo? No haber superado mi pérdida. Porque en esta vida, amados amigos míos, desde que naces hasta que mueres, pierdes. Todo el tiempo estás perdiendo. Dicen los expertos en las pérdidas que el ser humano tiene más o menos unas, perdón que haga esto, que el ser humano tiene más o menos unas 40 pérdidas. 40 pérdidas traumáticas. Entonces, cuando yo no logro superar la pérdida, inconscientemente se va a meter en mi corazón un espíritu de desánimo o una actitud de desánimo. Ahora, lo más complicado de superar, de la pérdida más difícil de superar, es la pérdida de lo que siempre quisiste tener y no puedes tener. Por ejemplo, la mujer o el matrimonio que anhelaron tener hijos y no tuvieron la oportunidad, la dicha de tener hijos. ¿Sabes qué? Sí. Teniendo una pérdida aquí de... Aquí está. Bueno, gracias. Sí, gracias. No, la verdad se me está doliendo la bendita rodilla. Y entonces, la gran dificultad que nosotros podemos tener, bueno, yo les decía que la pérdida más difícil de tratar es la pérdida de lo que yo anhelé tener y no puedo tener, o ya no lo alcancé a tener, o creo que no lo voy a lograr tener. Como por ejemplo, casarme. Por ejemplo, Luis Zúcar, que es un soltero empedernido de la iglesia, él tiene una pérdida por no poderse casar todavía. Le estamos orando por eso, amigo. Pero algún día saldrás de tu virginidad. Bueno, eso no tiene nada que ver. Entonces, la Biblia, la Biblia dice que se mezclaron los llantos de tristeza con alegría. Y amados, las pérdidas son traumáticas. Toda pérdida es dolorosa. Ahora, se dice, obviamente, que hay la pérdida superior de todas, todos lo sabemos. ¿Cuál es? La muerte de un hijo. Pero la pérdida del divorcio es más dolorosa que la pérdida de un familiar muerto. Eso está comprobado. Eso está comprobado. Porque el problema del divorcio es que el muerto sigue vivo con otra. Bueno, ahora entonces, ¿qué yo tengo que hacer? Yo lo que tengo que empezar a hacer es, escuchen esto, tengo que reconocer aquello que en mi historia familiar yo no he logrado tener el proceso de duelo, de pérdida. De tal manera que, por ejemplo, una persona puede tener hoy por hoy un nivel superior, voy a hablarlo en esta manera, un nivel superior desde el punto de vista económico que en su historia de infancia. Pero hoy por hoy esa persona todavía puede seguir sufriendo por el miedo a no tener. ¿Me entiende? Le tiene miedo a perder. Tiene un nivel económico superior, puede llegar a tener una vida resuelta, socialmente hablando, pero aún sigue por dentro con el temor a perder, a no tener, a no lograrlo, porque no ha superado la pérdida de esa estabilidad, digamos, de bienestar económico, de esa escasez que vivió en su infancia y adolescencia. Entonces tiene una pérdida no resuelta y están comiendo pan y están llorando. ¿Entiende?
Ganaron 100, pero les duele que ¿por qué no ganaron los otros 100? Porque hay un dolor no resuelto. Entonces no se trata de cuántos ceros tienes en el banco, sino has logrado superar la pérdida de lo que no pudiste tener en tu infancia y adolescencia. De tal forma que por eso es que hay personas que por saciar esa pérdida pueden volverse personas, por ejemplo, que compren lo que no tuvieron. Voy a hablar de mí, voy a hablarles de mí, yo, Ricardo Antelis. Yo tengo una fijación con Cocú por dos razones. O sea, yo soy el que influencié mal a Marquito. Yo, Ricardo Antelis. Primero, la realidad es que mi mamá no nos dejaba ver Cocú porque Cocú era del diablo, ¿ok? Cocú era del diablo. Bien, ya se sabe la historia porque estaba el suegro de Cocú que se llamaba Mr. Satán, o sea, sí tiene cosas raras. Y lo segundo es que jamás en mi historia, o sea, en mi niñez y en mi no me pude comprar un bendito muñeco de Cocú. No pude tener un dibujo, no, o sea, no lo pude. Eso sí era bueno para dibujar a Cocú, pero nunca pude comprarme algo de Cocú, un videojuego de Cocú, cosas de Cocú. Entonces, claro, tú entras a la habitación de Marquito y tiene un museo de Cocú, pero el que juega soy yo, ¿ok? Pero lo bueno es que tengo la excusa llamado hijo. No, es que a él le gustan las esferas del dragón, mi amor, hay que comprarle las esferas del dragón. Es que a él le gusta bueno. Entonces, eso, pero claro, o sea, parece chistoso, pero en realidad yo soy el que tengo la pérdida. Y si yo no arreglo eso en mi corazón, eso se me puede convertir en una fijación, en una obsesión, en un trastorno. Porque estos hombres que iban llorando, en vez de alegrarse porque estaban regresando a su tierra, estaban llorando por lo que ya no tienen. ¿Me entienden? En vez de alegrarse por lo que tienen, perdieron capacidad de contentamiento. Ahora, lo segundo que produce el desánimo es no superar la vergüenza de mis errores o de mis antepasados. Porque claro, cuando ellos ven el templo destruido, ¿qué les recordaba? El pecado. Les recordaba que Dios le dio oportunidad a ese pueblo 500 años, un poquito más. Y todos esos reyes hicieron lo malo delante del Señor. O sea, la regaban y la terminaban de regar y la terminaban de regar. Y Dios les daba oportunidad y les mandó profetas espectaculares. Elías, Eliseo, bueno, una cantidad de profetas espectaculares. Y ellos nunca valoraron la palabra de Dios. Así que ver esas ruinas les recordaba su propia vergüenza, la vergüenza de sus antepasados. Por eso cuando tú lees el libro de Nehemías, que es contemporáneo al profeta Ageo, tú te das cuenta que el profeta Nehemías invita al pueblo a pedir perdón, Nehemías 8, por el pecado de ellos y más aún por el pecado de sus padres y de sus antepasados, para que ellos se quitaran de la vergüenza y de la culpa. Ahora, les voy a explicar esto. Difícil, porque ¿qué me puede bajar el desánimo? Por ejemplo, como papás, a los que son papás, decir, mi hija está repitiendo mi historia. Mi hijo está repitiendo mi historia. Me duele, por ejemplo, no sé, mi hija quedó embarazada antes de casarse. Yo también. ¿Me comprende? Mi hijo está sumergiéndose en el alcohol. Yo también. Mi hijo se está volviendo un obsesivo al trabajo y olvidándose de mí. Yo también. Y mi hija tiene el selector descompuesto. Yo también. ¿Me comprenden o no? Sí, amén, dijeron por ahí algunos. Entonces, esa vergüenza no resuelta, cuando yo veo las ruinas de mi pasado, porque eso les recordaba a ellos el pasado, no aceptar el perdón de Dios, porque discúlpeme, pero ya Dios los había perdonado.
Por eso estaban regresando a su tierra. Pero las ruinas quedan ahí. Y lo que yo tengo que hacer es trabajar sobre las ruinas. Entonces, esto es importante, iglesia. Debo salir de la vergüenza de mi pasado y de la vergüenza del pasado de mis padres. No nos pase lo que le pasó a los discípulos cuando vieron a un hombre ciego de nacimiento. Señor, ¿quién pecó, este o sus padres? Y el Señor, cállate la boca, que esto es para la gloria de Dios. ¿Sí? Diría el Señor así si es caleño, ¿cierto, Iván? Cállate la boca, pues. Bueno. Lo tercero que me produce desánimo es la obstinación. Porque la terquedad prolonga la construcción de los nuevos proyectos de Dios en mi vida. Le voy a decir aquí a los que tienen canas, porque yo no, todavía. Bueno, sí, poquitas. Sus canas significan más ganas de conquistar la gloria de Dios. ¿Ok? Tranquila usted. Pero oye, esta está desatada hoy. Uno habla desde su necesidad. Bueno, no importa. Pero Ageo 2, versículo 4, mire lo que dice. Vamos, iglesia, Ageo 2, 4. A ver, póngalo aquí, Ageo 2, versículo número 4. Sin embargo, ahora el Señor dice: tú que saliste de Babel, Zorobabel, sé fuerte. Yeshua, Jesús, hijo de Josadac, sumo sacerdote, sé fuerte. Ustedes que aún quedan en la tierra, sean fuertes. Así que ahora manos a la obra, porque yo estoy con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Te has cansado? ¿Te has hecho la pregunta, ¿para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué seguir insistiendo? ¿Por qué otra vez levantarme? ¿Otra vez volver a hacerlo? Y esto no funciona, y esto sigue a medias, y esto como que va para atrás. ¿Y por qué otra vez? Dice el Señor: sé fuerte, porque tú no estás sola. Yo estoy contigo. Mi vara y mi callado te fundirán aliento, dice el Salmo 23. Lo que el Señor quiere decir es: no le des rienda suelta a tu estado anímico. Dale rienda suelta a mi palabra profética en tu vida. Que eso es espectacular. Ahora yo me pregunto esto. Ya, porque estamos hablando de la historia del pueblo de Israel en este contexto. ¿Saben? El pueblo de Israel, después de la muerte de Cristo, dice la historia que después de la muerte de Cristo el pueblo de Israel fue sacado 70 años. Al mismo tiempo mataron a Cristo y 70 años después Dios los expulsó de la tierra de Israel. ¿Sabían ese dato, no? Desde el año 70 de la muerte de Cristo, ¿saben cuánto tiempo el pueblo de Israel estuvo por el mundo errante sin tierra? 2000 años, redondeándolo. 1948, 5 de mayo de 1948. 2000 años. 2000 años. Yo cuando pienso en esos datos, yo digo, ¿qué pueblo puede sostenerse en fe 2000 años y no dejar de creer que algún día Dios les va a volver a regresar a su tierra? Eso es realmente es admirable, ¿o no? Lo que sea, pero eso es realmente admirable. ¿Te imaginas? Pero lo que yo quiero decirte con esto es que lo que te va a sostener en esperanza, primero, sostén la promesa de Dios en tu vida. Yo tengo un cuadro en mi casa, bien pegado, relativamente, bueno, la casa que es tu casa es pequeña, tú tienes que entrar así, de lado, a donde yo vivo. Pero tengo un cuadro grande
que dice Ageo 2:9, la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera, ha dicho Jehová de los ejércitos celestiales. Esa es mi promesa de vida. O sea, mi promesa que me sostiene en mi hogar y en mi familia, en mi ministerio. Hay cosas que yo no logro ver todavía, pero la promesa me dice que vendrá. Entonces, eso te tiene que sostener, la promesa de Dios. Ahora, ¿qué nos enferma? Quiero que me acompañen por favor a Proverbios capítulo 18, versículo 14. En la PDT puede ser. PDT, Biblia de Dios para todos. Proverbios 18, 14, George Clooney. Sigue soltero George Clooney, ¿no? Ya eran solteras ahí. No es que yo le quiera hacer publicidad, pero mire lo que dice: el ánimo ayuda a sanar al enfermo. ¿Qué hace el ánimo? Si tú te enfermas y pierdes el ánimo, pero ¿qué esperanza tiene el que pierde él? ¿Qué esperanza tiene el que pierde el ánimo? Esto me hicieron recordar los del grupo de alabanza que empezaron a cantar la canción de Cuerdas de Amor cuando iniciaron la reunión de hoy, ¿se acuerdan? Tus cuerdas de amor cayeron sobre ti. Bueno, es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que... Todos los que somos cristianos de hace por lo menos 5 años para acá, sabemos la historia de esa canción, ¿o no? Es un hombre con un cáncer terminal. Es un cáncer de páncreas, llamado Julio Melgar, y en el último concierto que hizo en vivo, cantó esa canción agonizando. Muere a los 2 meses. Usted ve ese video, él está en los huesos. No puede terminar de cantar la canción porque ya ni siquiera su voz le da, así que su hijo se levanta, lo sostiene y le ayuda a cantar, le hace segunda voz. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que y me hace. Y cuando tú ves eso, tú dices, ¿qué sostiene a este hombre en ánimo con un cáncer terminal? Debería estar en la clínica cantando en su último concierto, de pie, las promesas de Dios. Claro, entonces tú ves al hijo de este hombre, los que estuvimos hace poquito en el concierto de Miel San Marcos, ¿quién estaba cantando ahí? El hijo de él. ¿Qué te va a sostener? El ánimo te ayuda a soportar, te ayuda no solamente a soportar, te ayuda a tener esperanza. El ánimo, pero uno se pregunta, ¿y por qué mi ánimo decae con tanta facilidad cuando las cosas no me resultan como yo pienso? Cuando los números no me dan, cuando no se me abre la puerta, cuando me duele la pierna. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué el desánimo se me cae tan fácilmente? Y todo tiene que ver con que el desánimo es una emoción aprendida en mi historia familiar. Y yo te pregunto a ti si tú sufres de desánimo. Y te lo voy a preguntar así directo. ¿Tu mamá es una mujer llena de ánimo? ¿Se levanta con alegría todos los días y voy a vivir otra vez? ¿O esta? No, me toca otra vez aquí en la vida. Y no lo digo porque te quiera juzgar de verdad a nuestros padres, mamá o papá. Pero ese desánimo es una emoción aprendida. Porque a veces uno le rinde culto al desánimo. Uno le hace lealtad. Porque uno se pregunta, ¿cómo yo voy a tener ánimo si la mujer que yo amo siempre estuvo desanimada? No puedo llegar, sí, bailando a la casa cuando mi mamá está triste todo el tiempo. Entonces uno sin darse cuenta, en su inconsciente le empieza a rendir culto a la tristeza, hermano, al desánimo, porque no quiere ser desleal a esa historia de vida, a esa historia familiar. Y debes romper eso en el nombre de Jesús, porque no naciste así. Por eso los niños son felices, porque los niños nunca pierden capacidad de asombro, hermano.
¿Qué pasa cuando tú lees la Biblia? Tú dices, esta historia ya me la sé, next, la que sigue. O tienes capacidad de asombro cada vez que abres la Biblia y dices, wow, esto es increíble, Señor, otra vez lo que me estás diciendo en este mismo pasaje. No pierdas tu capacidad de sorprenderte, mi hermano, por las cosas y los milagros que hace el Señor. Lo segundo que te hace destruir el desánimo es que vives por vista, vives por lo que ves, no vives por lo que oyes, porque la fe es por el oír la palabra de Dios. Y si desafortunadamente mis amados amigos siguen viviendo por lo que ven, ¡pum!, pa'l hueco. Su desánimo los va a matar. No, este matrimonio no funciona, no, este hijo no ha cambiado, no, esto está imposible, esto. ¿Vives por vista o vives por fe? ¿Alguna vez le han hecho una promesa a un niño? Le voy a comprar una nieve, lo voy a llevar a un parque, lo voy a llevar a tal lugar, vamos a ir a tal lugar. ¿Sí? ¿Se le olvida a su hijo? No. ¿Y qué hace el niño? Usted me prometió. Además le reclama a uno, ¿no? Y uno, ¿y yo por qué abrí la... ¿cierto? Y usted me dijo que me iba a llevar. Y usted me dijo que ta. Y a mí me cumple porque me cumple. Y si no y no me va a cumplir, y le pide y le hace a uno cumplir la promesa, hermano. Sean como niños, porque de ellos es el reino de los cielos. Porque ellos no pierden la fe, porque viven por el oír, no viven por vista. Y a veces uno con Dios le hizo una promesa a uno y uno ya ni se la acuerda, ni se acuerda uno. No, mi hermano, uno sí tiene derecho a decirle al Padre, tú me prometiste, Señor. En esto yo quiero ser muy honesto. Si yo le aprendí a mi mamá eso. Esa señora, valga la redundancia, pero tiene fe. Mi hermana está acá testigo. Yo recuerdo que cuando mi mamá lloraba por mi hermana, esa lloró lágrimas. Hija de su máquina. Bueno, por mi hermana, sí. Y yo recuerdo que yo la llamaba, así la llamaba y me decía mi mamá, entre lágrimas, pero Dios me prometió. Eso es lo único que me decía, pero Dios me prometió. Y cuando esa señora decía eso, a mí se me hacía la piel chinita. Yo decía, pero ¿cómo o sea, no lo estás viendo? Pero me decía, pero Dios me prometió. Manches, ¿vives por oído, por lo que te dice el Señor, o vives por vista? Por eso el desánimo te va a caer. Quiero decirte, en el nombre de Jesús, renuncia al espíritu de desánimo de tu familia. No le rindas culto y tributo a la tristeza, hermano. Renuncia a eso en el nombre del Señor. Renuncia al tributo a la tristeza, a estar apagado, a estar sin esperanza, como sin fuerza. Levántate, vuelve a creer. Otra vez, todas las veces. Por eso el apóstol Pablo decía, aunque mi cuerpo se va desgastando, es cierto, mi espíritu se renueva día tras día en el nombre del Señor. Qué bárbaro, ¿sí o no? Sí, es que el cuerpo se va desgastando. Yo me pongo a pensar el Arqui. O sea, es Melquisedec, o sea, tenemos a Matusalén, perdón, ahí está. Oye, le voy a contar algo que me parece. Voy a decirle una cosa. Voy a contar. A mí me parecía chistoso. Llevaba a mi hijo a la Universidad de Guadalajara porque se inscribió en la música, ¿sí? En música. Entonces, llegaba y le decía a Arqui, ¿tú cómo vas a entrar? Te entrego a Marquito, por favor, te lo encargo, porque iban los dos a clases. O sea, iba Marquito, iba con Arqui. Entonces, en la entrada le decían, niño, ¿va a dejar acá a su abuelito? No, mi abuelito va a tomar clase, decía. Y el Arqui, entonces me voy a decir una cosa, yo me imagino que el Arqui llegaba con su bajo y todos muchachos tatuados con el pelo aquí, con tatuajes por acá, y el Arqui con su bajo ahí. ¿Me entiende? El ánimo
es lo que lo hace mantener uno de pie. ¿Sí lo han visto tocando el arqui? Claro. Ese sostenido arqui tiene poder. Bueno, entonces, ¿qué me hace perder también las dudas? Por favor, vamos al Salmo 77, versículos 5 al 9. El pasado es una tormenta. Salmo 77, versículos del 5 al 9. Dice así: no se las den de, pero eso es Salmo 75, hermano. ¿Estás hablando de ti? No, ese es otro pasaje. Salmo 77, versículo 5. Yo sí decía, ese versículo, ¿qué onda? No. Sigo pensando en el pasado, en cosas que sucedieron hace mucho tiempo. Mira cómo el desánimo empieza a crecer. Sigue, por favor. Por la noche recuerdo mi música, hablo conmigo mismo y trato de buscar una respuesta. El desánimo, ¿qué hace en las noches? Y te hace pensar y pensar y pensar. ¿Sigue? Me pregunto si mi Señor nos ha abandonado para siempre, si no quiere estar nunca más con nosotros. ¿Sigue? ¿Nos ha quitado su fiel amor para siempre? ¿Se ha acabado su promesa eternamente? Siguiente. ¿Se ha olvidado Dios de lo que es la compasión? ¿Ha reemplazado su compasión por furia? Shelah. ¿Qué significa Shelah? ¿Recuerden? Mediten en esto. Son preguntas importantes. Entonces, el salmista está viviendo un tiempo de desánimo. Por supuesto, ¿cómo no va a vivir un tiempo de desánimo? Su hijo viola a su hija, su otro hijo se venga y mata al otro hijo. Su familia está vuelta a un caos. Y dice, ¿y qué pasó con mi música? ¿Y qué pasó con los salmos? ¿Y qué pasó con todo esto? El Señor se ha olvidado de mí. El Señor encendió su furia conmigo. Yo no puedo atormentarme con esto. Por eso uno de los profetas contemporáneos, que estoy hablando de todos estos profetas, dijo: aunque la higuera no florezca, aunque las vides no den su fruto a su tiempo, aunque las ovejas sean quitadas de la manada, con todo yo alabaré al Señor. Y si tú estás viviendo un tiempo de desánimo, yo te voy a pedir en el nombre de Jesús que empieces a hacer alabanza. Alaba. Pon en tu casa alabanza todo el tiempo. Ve a la cocina y pon, no sé, hacemos una fiesta, canciones así. Pon alabanza. Pon alabanzas de júbilo, de victoria. Mi esposa, ayer hablamos con mi esposa de esto, ¿cierto, mi amor? En nuestra cena romántica. Pleno tormentón, la invité a comer un caldito de pollo. No soy tacaño, hermano. Bueno, no importa. Es una historia, después la cuento. Y entonces estamos platicando acerca de esta situación y me decía mi esposa, yo sé, porque ella es hermosa, ella reconoce cosas, y me decía, yo sé que yo tengo tendencia al desánimo. Yo lo viví, yo lo emulo de mi mamá, bueno, todo eso. Y me decía, ¿te doy desánimo a ti, a Marquito? Entonces yo le dije, amor, la verdad, no. Sinceramente, tú no me das desánimo. O sea, no tienes un lenguaje de que yo siento que me pones la pata, nada de eso. Pero yo le decía a mi esposa, ¿sabes qué, mi amor? El problema no es que tú nos produzcas desánimo a nosotros. Lo que yo veo es que tú te desanimas a ti misma. O sea, tú tienes una conversación contigo de cansancio, de agotamiento, de contigo, de desesperanza. Y me decía ella, es cierto, y voy a trabajar en eso, porque ella es muy honesta, ¿sí? Y yo, cuando tenemos esa conversación, yo te quiero decir algo. Muchas veces yo veo personas así en la iglesia, animan a muchos, son siervos de Dios que le dan esperanza a otros, pero en su propio interior tienen un discurso de desánimo con ellos mismos, de futilidad, de incapacidad, ¿será que sí soy buena mamá? ¿Será que sí lo puedo lograr? ¿Será que sí lo estoy haciendo bien? Mi hermano, yo le voy a decir una cosa. El hecho de que usted esté buscando al Señor,
el hecho de que usted esté trabajando en su interior. Sus hijos van a imitar su fe en algún momento de la vida. No se desesperen. Tranquilos. El Señor tiene la respuesta. Bueno, por eso mira lo que dice el salmista después en el Salmo 103. Cuando estaba hablando de su crisis existencial, en el Salmo 103, versículo 1 al 5 dice, en la PDT: con todo mi corazón alabo al Señor, que todo mi ser alabe su santo nombre. Con todo mi corazón alabo al Señor, yo no voy a olvidar ninguno de sus beneficios. ¿Por qué me desanimo? Porque se me olvidaron las bondades de Dios. No olvidaré, dale el versículo anterior, por favor, versículo 2. Alma mía, alaba al Señor y no olvides ninguno de sus. Ten una conversación con tu alma. Eso es importante. Y dile a tu alma: alma, recuerda lo que Dios ha hecho. Alma mía, recuerda lo que Dios ha hecho. Lo hizo una vez, lo voy a volver a hacer. Y más, y más, y más, y más. Porque el Señor ha dicho que te llevará de victoria. Entonces yo tengo que aprender a tener un discurso de bienestar con mi propia alma y recordarle a mi alma que Dios ha sido bueno. Ahora te quiero preguntar esto: ¿Dios ha sido bueno contigo? ¿Y se te está olvidando? Pues te pido en el nombre de Jesús que le digas a tu alma que lo recuerde. ¿Y cómo lo va a recordar tu alma? Siguiente versículo, por favor. Dios me perdonó todos tus pecados y sanó todas mis enfermedades. ¿Dios te perdonó? Sigamos. Versículo 4. Salva tu vida de la muerte. ¿Te has salvado de la muerte? ¿Literal? ¿Alguna vez estabas en la carretera y un carro chocó adelante de ti y otro detrás tuyo? ¿Alguna vez tu carro naufragó y se quemó? ¿Me entiende o no? Dios te ha librado de la muerte muchas veces. No olvides los beneficios del Señor. Te corona de su fiel amor y de su compasión. Sigamos. Te bendice en abundancia. Te rejuvenece como el águila cuando muda el plumaje. Aunque la rodilla te truene, te rejuvenece. Don Hugo, venga, póngase de pie, hermano. Póngase de pie, don Hugo. Póngase de pie, don Huguito. Sí, usted, don Hugo González. Agárrelo, mija. Agarre a su papá, le estoy hablando en serio. Yo, porque voy a poner a don Hugo de ejemplo. Don Hugo yo lo admiro. ¿Sabían ustedes que a don Hugo le decían el lobo? ¿El lobo era que te decían? Porque mantenía orando de rodillas. Don Hugo tiene diabetes. Don Hugo ya no ve bien. Y don Hugo todos los domingos se sienta en ese lugar a orar por su familia. Y Dios lo tiene de pie, don Hugo. Y las promesas de Dios se van a cumplir. Usted no va a acostarse y se va a ir a la presencia de Dios sin ver con sus ojos las promesas de Dios. Pero hay un pasaje en particular que desde mi mirada es el pasaje del sobreánimo, o sea, del ánimo exacerbado de Pablo. Pablo, las prisiones romanas eran en cavernas, en huecos, en lugares húmedos. Y la Biblia dice que Pablo le manda a pedir a Timoteo la capa, los libros, que iba a entrar el invierno. Se supone que puede ser que estaba padeciendo de neumonía en ese momento. Cuando le pide toda esta situación, estaba a punto de morirse. Segunda de Timoteo. Por eso cuando Pablo le manda esa carta a Timoteo, él dice la famosa frase: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera y he guardado la fe. Estoy listo para el sacrificio. Sin embargo, la mentalidad de Pablo era esta. Segunda de Corintios 4:8, que estamos en la Reina Valera: estamos atribulados en todo, pero no estoy angustiado. Me siento en apuros, pero no desesperado. Perseguido, pero no desamparado. Derribado, pero no destruido.
llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Cristo, para que la vida de Jesús se manifieste en mi cuerpo, vivo como un resucitado. ¿Me entiende o no? Vivo como un resucitado. 2 Corintios 4:8, vivo como un resucitado. Puedo estar atribulado, pero no estoy angustiado, hermano. Sí, estoy perseguido, pero no estoy desamparado. ¿Ven el ánimo de esa persona? ¿Ah? ¿Cómo está tu ánimo? Iglesia, tenemos una convención la próxima semana, ¿sabía eso? Si no lo sabe, qué ánimo el que tiene. Pero él va a contar algo antes de que sigamos. Esta semana que pasó, ustedes saben bien que nosotros tenemos un proyecto con mi esposa y un equipo de escuela de matrimonios virtual. Es un proyecto hermoso, pero es un proyecto muy interesante. Conclusión, esta semana hicimos el cierre de los que se inscriben a la escuela de matrimonio. Voy a decirles, así funciona el proyecto. La gente, le damos un seminario y la gente decide si compra la escuela de matrimonios, porque aquí es gratis en la iglesia. ¿Sabía? Y a la gente que está en el extranjero se le cobra el proyecto. Obviamente eso nos da recursos para muchas cosas, ustedes lo han visto. Bueno, conclusión, me sorprendí, voy a decirles que me sentí re mal con Dios. El jueves que hicimos ya el cierre, las ventas de cierre, pues empezaron las compras y entonces de las personas que compraban damos la palabra. Entonces una señora prende su cámara, no va a olvidar, bueno, es difícil pronunciar ese nombre porque es panameña, pero se llamaba Subayuni. Duré días para aprendérmelo, Subayuni. Y yo me di cuenta, o sea, uno se da cuenta cómo la gente vive detrás de una cámara realmente. Entonces ella pone la cámara así y se escuchan como una guardería y agarra un niño en pañales, sin playera, y desde la cámara yo le podía ver el techo y el techo era de lámina, de ese techo que cuando hace calor es un infierno abajo y que cuando llueve no te deja dormir, ese. Y yo cuando vi eso dije, no lo puedo creer. Dije, ¿cómo esta señora, voy a decirles la verdad, cómo esta señora compró este proyecto si vive en esas condiciones? Normalmente el perfil que compra o el nivel socioeconómico que compran este proyecto es personas de clase media alta, porque cuesta casi $400. Entonces prendió la cámara y ya me acordé, hoy me acordé, 5 hijos tiene la señora, madre cabeza de familia. Entonces ella dijo, no, lo que pasa es que la verdad es que yo lo compré porque yo tengo fe que aquí este proyecto me va a ayudar. Lo que usted me han enseñado yo nunca lo había escuchado, yo nunca lo había entendido, yo quiero lo mejor para mis hijos. Yo no sé si mi esposo regrese o no, pero yo quiero hacer esto por fe, porque le voy a regalar esto a mis hijos, me voy a regalar esto a mí. Nunca me he regalado algo de esta magnitud. Yo no trabajo, esto era lo único que tenía. Y yo te voy a ser honesto, cuando ella prendió la cámara yo dije, yo no puedo creer que ella ha comprado esto. Sí, o sea, como sinceramente, lógicamente yo dije, qué irresponsable. Te voy honesto. Mi lógica me lo dijo, mi lógica matemática, no mi lógica cristiana. Y cuando ella empezó a hablar de eso, hermano, el Señor me llevó a mis 11 años, hermano, 12 años. Mi mamá era una mujer analfabeta, con 4 hijos. Ella aprendió a leer leyendo la Biblia. Leyendo la Biblia. Y cada vez que había una convención, un congreso de jóvenes, lo que sea, ¿sabes qué le decía mi mamá al pastor? Pastor, déjeme vender empanadas y arepas afuera de la iglesia. Déjeme vender. Yo quiero que mis hijos vayan. Porque nosotros vivimos en condiciones difíciles también. Y el Señor me llevó y me dijo, la fe de tu mamá hizo que ustedes fueran profesionistas y los 4 le sirven a Dios. Porque una mujer no pensó en números, pensó en fe. Y nunca perdió el ánimo. Y siempre tuvo esperanza. Dios me hizo una promesa. Dios me hizo una promesa.
Yo no puedo creer, iglesia, que tú sigas viviendo bajo la óptica de los números. Miren las aves del cielo, miren los lirios del campo. Invierta en el reino de Dios y su justicia. Yo se lo puedo decir porque lo he visto en mi vida. Las cosas son añadidas. Son añadidas, hermano. Porque Dios rompe la lógica matemática. Dios no es un Dios de 1 más 1, 2. Dios dice que es un Dios de siembras 1 y que multiplica al 30, al 60 y al 100 por 1. Ese es el Dios que yo conozco. Un Dios que todo funciona al revés, que no se sujeta a las leyes del tiempo y el espacio y la materia. Es un Dios sobrenatural. Es mi papá. ¿Qué es para ti? No alcanza, no puedo. ¿Qué tipo de Dios tiene? ¿Tienes un Dios de este tamaño? Así que te voy a pedir en el nombre del Señor que mires a tu Padre y le digas a Dios: Señor, yo recupero el ánimo en el nombre de Jesús. Y voy a vivir en esperanza, mi hermano. Y me quito esta cara de no puedo y no alcanzo y no tengo. ¿Quién te dijo que no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, hermano. Ese es el Dios que nosotros conocemos. ¿Estamos atribulados? Sí, pero no desesperados. Perseguidos, sí, pero no desamparados. Y yo espero en el nombre de Jesús, iglesia, y se lo digo como su pastor que lo ama, no tenga una mentalidad de mediocre, tenga una mentalidad de hijo de Dios. Esta es la única convención, el único retiro que hicimos este año, ustedes lo saben, en la iglesia. Viene mi pastor, usted, de verdad, usted no se imagina las maromas que hicimos con mi esposa para convencerlo, para que dejara la iglesia en California el fin de semana y viniera a esta iglesia. Los veo el próximo fin de semana. Los veo el jueves, viernes y sábado. Pero que su excusa no sean los números. Yo le pido, por favor, no lo haga, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos a vivir en fe. ¿Estamos de acuerdo, iglesia? Vamos a vivir en fe y vamos a ponernos de pie y vamos a hablar de nuestra esperanza. Ahora, espérate, ahorita te doy la palabra, Rich. Déjame terminar la predicación. Te quiero, Rich. Y la tierra estaba desordenada, vacía, y vino el Espíritu Santo, ¿cierto? Y el Espíritu Santo se movía sobre la faz, y Dios dijo: hágase la luz. ¿Y quién lo hizo? El Espíritu Santo. Juan capítulo 22. Jesucristo resucita y los discípulos están encerrados, llenos de temor, con el ánimo en el piso. Su maestro había muerto. Eso dice la Biblia. Estaban encerrados y llenos de temor por los judíos, porque podrían matarlos. Y dice la Biblia que Jesucristo se apareció en medio de ellos. Les dijo: Juan 22, tengan ánimo. Tengan ánimo. Yo soy. Quedaron atónitos, dice la Biblia, y después les dijo: reciban al Espíritu Santo. Y sopló sobre ellos después de la resurrección. Y esos hombres empezaron a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Después de ese día no estaban en el Pentecostés llenos de miedo, estaban orando por la presencia del Espíritu Santo. Querían al Espíritu de Dios. ¿Quieres ánimo? Recibe el soplo de vida. ¿Quieres ánimo? Conoce al Espíritu de Dios, hermano, porque Él es el que te sopla aliento de vida. Él es el hacedor. Él es el que da luz, ordena, llena lo que está vacío. Conoce al Espíritu de Dios, iglesia. Y con eso quiero terminar. Si se te decae el desánimo, falta Espíritu Santo. Falta más Espíritu de Dios. Si tienes ánimo, tienes Espíritu Santo, porque Él es el fuego. Él es el fuego que te ilumina en el desierto. Él es la nube que te protege en el desierto. Él es el que hace que caiga agua de la roca. Es el Espíritu de Dios. Abrázate al Espíritu Santo. Dile conmigo: ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, a mi vida. Ven, Espíritu de Dios, yo te necesito.
Dame aliento, Espíritu de Dios.